En 1970, una madre compró una muñeca Raggedy Ann antigua en una tienda de pasatiempos. La muñeca había sido un regalo de cumpleaños para su hija, Donna. Donna se estaba preparando para graduarse de la universidad con un título de enfermería. Ella vivía en un pequeño departamento con su compañera de cuarto, Angie. Donna colocó a la muñeca Ann en su cama como decoración, sin cuestionárselo mucho. En cuestión de días, Donna y Angie notaron que parecía haber algo muy extraño y escalofriante con la muñeca. La muñeca parecía misteriosamente moverse por la casa, movimientos que al principio parecían insignificantes, como un cambio de posición, pero a medida que pasaba el tiempo, el movimiento se hizo más notable. Cuando Donna y Angie volvían a casa, encontraban a la muñeca en un lugar completamente diferente. A veces la muñeca se encontraba con las piernas cruzadas, los brazos cruzados. Otras veces se encontraría de pie. Donna a veces dejaba a la muñeca en el sofá antes de irse a trabajar. Y cuando volvía a casa, encontraba a la muñeca Ann en su cama, sin poder explicarse cómo llegó allí. Casi un mes después de estar teniendo estas experiencias extrañas con la muñeca, Donna y Angie empezaron a encontrar mensajes escritos en papel pergamino que decían la palabra ayuda. Era como si un niño pequeño estuviera escribiendo estos mensajes. En ese momento, Donna y Angie se dieron cuenta de que la muñeca no solo podía moverse, sino que también podía escribir. Donna declara que ella nunca había guardado papel pergamino en su casa. La parte escalofriante es que ella se preguntaba de dónde provenía el papel entonces. Una noche, cuando Donna llegó a casa, descubrió que la muñeca nuevamente se había movido. Esta vez la había encontrado en su cama. Donna había llegado a descubrir que esto era algo típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez era diferente, que algo no andaba bien. Entonces una sensación de miedo la invadió y cuando miró a la muñeca se dio cuenta que en sus manos y el pecho había sangre. Una sustancia roja líquida había aparecido en la muñeca sin ninguna razón. Asustada y desesperada, Donna y Angie deciden que es hora de buscar el asesoramiento de expertos paranormales. Sin saber a dónde acudir y desesperadas, contactaron a un médium, el cual respondió inmediatamente y se reunieron para una sesión de espiritismo. A Donna se le presentó el espíritu de Annabel Higgins. El médium relató la historia de Annabel tanto a Donna como a Angie. Annabel era una niña que residía en la propiedad antes de que se construyeran los apartamentos. Eran tiempos felices. Era una niña de solo 7 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo en el que ahora se encuentra el complejo de apartamentos. El espíritu se relacionaba con Donna y Angie a través de la muñeca. Ella solo quería quedarse con ellas y ser amada. Donna, sintiendo compasión por Annabel y su historia, le dio permiso para poseer a la muñeca y quedarse con ellos. Sin embargo, Donna pronto descubriría que Annabel no era lo que parecía ser. Este no era un caso ordinario y definitivamente no era una muñeca ordinaria. Por otra parte tenemos a Lou, el cual era amigo de Donna y Angie y había estado con ellas desde el día en que llegó la muñeca al apartamento. Lou nunca había sentido ningún tipo de atracción hacia la muñeca y en varias ocasiones le advirtió a Donna que la muñeca era malvada y que se deshiciera de ella. Donna tenía un lazo compasivo con la muñeca y no le daba importancia a los pensamientos de Lou. Resulta que la decisión de Donna fue un terrible error. Lou se despertó una noche de un sueño profundo y en pánico. Una vez más tuvo un mal sueño recurrente, solo que esta vez, de alguna manera, algo parecía diferente.
Era como si estuviera despierto, pero no podía moverse. Miró alrededor de la habitación, pero no pudo discernir nada fuera de lo común. Y luego sucedió. Mirando hacia sus pies, vio a la muñeca, Annabel, la cual comenzó a deslizarse lentamente por su pierna y se movió sobre su pecho y luego se detuvo. En cuestión de segundos, la muñeca lo estaba estrangulando. Paralizado y sin aliento, Lou, en el punto de asfixia, se desmayó. Lou se despertó a la mañana siguiente, seguro de que esto no había sido solo un sueño. Lou estaba decidido a deshacerse de esa muñeca y del espíritu que la poseía. Lou, sin embargo, tendría una experiencia más aterradora con Annabel. Preparándose para un viaje por carretera al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo mapas solos en su departamento. El apartamento parecía extrañamente tranquilo. De repente, unos crujidos se empezaron a escuchar de la habitación de Donas, el cual despertaron el temor de que alguien hubiese entrado al apartamento. Lou, decidido a averiguar quién o qué estaba en la habitación, se dirigía silenciosamente hacia la puerta del dormitorio. Esperó a que se detuvieran los ruidos antes de entrar y encender la luz. Cuando entró, la habitación estaba vacía, a excepción de Annabel, el cual estaba en una esquina del cuarto. Lou recorrió la habitación en busca de una entrada forzada, pero nada en la habitación estaba fuera de lugar. Pero cuando se acercó a la muñeca, tuvo la clara impresión de que había alguien detrás de él. Dándose la vuelta, se dio cuenta rápidamente de que no había nadie más allí. Luego, en un instante, se encontró agarrando su pecho, doblado, cortado y sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre y al abrir su camisa, allí en su pecho había lo que parecían ser 7 marcas distintas de garras, 3 verticalmente y 4 horizontales. Todas estaban calientes como quemaduras. Estos rasguños se curaron casi de inmediato, medio desaparecidos al día siguiente, completamente desaparecidos al segundo día. Después de todas estas experiencias, Donna finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era el de una niña, sino que era de una naturaleza inhumana y demoníaca. Después de las experiencias de Lou, Donna sintió que era hora de buscar el consejo de expertos reales y contactó a un sacerdote episcopal llamado el Padre Higan. El Padre Higan sintió que era un asunto espiritual y sintió que necesitaba contactar con una autoridad superior en la iglesia, por lo cual contactó al Padre Coke, quien inmediatamente contactó a los Warren. Ed y Lorraine Warren inmediatamente se interesaron en el caso y se pusieron en contacto con Donna para saber más sobre la muñeca. Los Warren, después de hablar con Donna, Angie y Lou, llegaron a la conclusión inmediata de que la muñeca en sí no estaba poseída, sino manipulada por una presencia demoníaca. Ellos explican que los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes. Los espíritus poseen personas. Un espíritu inhumano puede unirse a un lugar u objeto, y esto es lo que ocurrió en el caso de Annabel. Este espíritu manipuló a la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para llamar la atención de las personas que vivían en el apartamento. Verdaderamente, el espíritu no buscaba permanecer apegado a la muñeca, sino que buscaba poseer un huésped humano. El espíritu, o en este caso el ente demoníaco, aprovechó las vulnerabilidades emocionales de las chicas, pretendiendo ser bastante inofensivo. Por eso Donna fue convencida de dejarlo
estar en el apartamento. En la medida en que el espíritu negativo provocó fenómenos evidentemente negativos, despertó el miedo a través de los movimientos extraños de esa muñeca. Provocó la materialización de las notas manuscritas inquietantes, las gotas simbólicas de sangre en la muñeca y finalmente atacó a Lowe, dejando atrás la marca simbólica de la bestia. La etapa final de este espíritu habría sido la posesión completa de alguna persona de las que allí residían. Si estas experiencias hubieran durado 2 o 3 semanas más, el espíritu habría poseído a alguien de la casa por completo y habiendo dañado físicamente o matado a alguien de los ocupantes de la casa. Al concluir la investigación, los Warren consideraron apropiado recitar una bendición de exorcismo del padre Coke para limpiar el departamento. La bendición episcopal del hogar es un documento prolífico de 7 páginas que es de naturaleza claramente positiva. En lugar de expulsar específicamente a las entidades malvadas de la vivienda, el énfasis se dirige a llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios. Ed Warren, a petición de Donna y como precaución adicional contra los fenómenos que alguna vez ocurrieron en la casa, los Warren tomaron la gran muñeca de trapo junto con ellos cuando se fueron. El padre Coke, aunque se sentía incómodo con su papel de exorcista, acordó realizar el rito del exorcismo de 7 páginas, momento en el cual los Warren confiaban en que la entidad ya no residiría más allí. Acordaron llevar a la muñeca de trapo de regreso a casa con ellos. Al salir, Ed colocó a la muñeca en el asiento trasero y acordó que no tomaría la interestatal en caso de que el espíritu demoníaco aún residiera con la muñeca. Cuando los Warren iban de regreso a casa, sospechaban de la muñeca y se sentían como objetivo del espíritu demoníaco. En cada curva peligrosa el auto fallaba, la dirección asistida y los frenos empezaron a fallar repetidamente y muchas veces estuvieron a punto de colisionar. Ed buscó rápidamente en su bolso negro agua bendita y roció a la muñeca repetidas veces, haciendo la señal de la cruz sobre ella. Habiendo cesado los ataques casi de inmediato, los Warren pudieron llegar sanos y salvos a casa. Después de que los Warren llegaran a casa, Ed sentó a la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca levitó varias veces al principio, luego pareció estar inerte. Sin embargo, durante las semanas siguientes comenzó a aparecer en varias habitaciones de la casa. Cuando los Warren salían de la casa, dejaban a la muñeca encerrada y muchas veces cuando volvían la encontraban sentada cómodamente en el sillón. En una ocasión, el padre Jason Bradford, un exorcista católico, vino a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, la recogió y le dijo: «Eres una muñeca de trapo, Annabel, no puedes lastimar a nadie». Y arrojó a la muñeca de vuelta a la silla. Momento en el cual Ed le gritó y le dijo: «Es una cosa que es mejor que no digas». Una hora después, Lorraine le suplicó al sacerdote que tuviera cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a casa. Lorraine estaba presintiendo que iba a tener un accidente. Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y le explicó que sus frenos habían fallado cuando entró en una intersección. Estuvo involucrado en un accidente casi fatal que destruyó su vehículo y este
fue solo uno de los muchos eventos que ocurrieron en los próximos años. Los Warren habían construido un habitáculo especial para la muñeca Annabelle dentro de su museo, donde hasta el día de hoy la muñeca todavía está encerrada. Desde que se construyó ese habitáculo, Annabelle ya no parecía moverse, pero se cree que es el responsable de la muerte de un joven que vino al museo en motocicleta con su novia. El joven, después de escuchar el relato sobre la muñeca, se levantó desafiante y comenzó a golpear el hábitat donde estaba la muñeca. Y le decía a la muñeca que si podía arañar a las personas, entonces él también quería ser arañado. Ed le dijo al joven: hijo, debes irte. En el camino a casa, el joven y su novia se reían y se burlaban de la muñeca. En ese mismo momento perdieron el control de su motocicleta y se fueron contra un árbol. El joven murió al instante, pero su novia sobrevivió al fatal accidente y fue hospitalizada por más de un año. Cuando se le preguntó a la chica qué había pasado, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Ed advierte que no desafíes al mal, porque son fuerzas que van más allá de tu entendimiento. Si te gustó este documental, no olvides apoyarme con tu suscripción para más videos así. Muchas gracias.